Hay una historia que hoy cruza la opinión pública y la información que me parece que es bueno rescatarla y colocarla en un recuadro. Seguramente los oyentes memoriosos, nosotros también, porque es nuestra parte principal de nuestro insumo de trabajo, recordamos la historia de esos 5 chiquitos, 5 hermanitos, que habían reclamado una adopción conjunta. El tema había salido a la luz y obviamente tomó estado público. Yo creo que en aquel primer momento, en un momento, podríamos decir, de euforia o reacción casi automática de la opinión pública, aparecieron efectivamente muchos postulantes. Desde la justicia se dijo que efectivamente había muchos postulantes. Daría toda la sensación de que esa adopción conjunta de hermanitos que van desde los, creo que son 6 años a los 14, va a tener un destino y un final feliz. Han iniciado un proceso de acercamiento a una familia con fines de adopción. Guadalupe Tagliaferre es la presidenta del Consejo de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y nos vamos a meter con ella en el seno de esta historia. ¿Cómo le va, señora? Fernando Bravo es mi nombre. Buenas tardes. Hola, mucho gusto. Encantado de saludarla. Un placer. Me enteré que ha habido 359 postulantes para adoptar a estos chiquitos, inicialmente. Sí, efectivamente, por suerte la convocatoria de los medios de comunicación, más la solidaridad de la gente, el compromiso, hizo que tuviéramos 359 personas o familias que decidieron, que llamaron, se mostraron interesadas. Igual, de a poco el número fue decantando, sí, claro. Porque digamos, además se dieron cuenta de la situación, además eran muchos del interior y se fue trabajando con los distintos, con el organismo nacional que aglutina los registros, y 4 meses después estamos, como decían recién, haciendo una vinculación con una familia, por suerte, de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, porque los chicos querían quedarse aquí en la Ciudad de Buenos Aires, era un deseo, ¿se tiene en cuenta esto? Sí, es el centro de vida de los chicos es un derecho a respetar y los chicos se encuentran bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde hace ya 4 años, a través del Consejo de los Derechos, que es un organismo de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, se intenta siempre garantizar el centro de vida. Y si no hubiésemos encontrado nadie en la ciudad, hubiésemos ampliado la búsqueda a la región cercana, que es Entre Ríos, Santa Fe, provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora, 359 interesados es un número, digamos, a tener realmente muy en cuenta. Asombra. En algunos casos uno puede pensar en cifras mucho más modestas. ¿Usted no puede relatar más o menos cómo son los tiempos de la decantación de la familia? ¿Cómo es el tiempo de depuración de la familia? Sí, obviamente. Lo que hicimos en primer medida fue devolver el llamado inicial en el medio de la noticia a cada una de las personas, y las hemos llamado, corroborar los datos, le hemos pedido documentación en términos de sus DNI y la composición de las personas, para poder primero identificar a nivel nacional si estaban en otros registros, si estaban en nuestro propio registro, si eran proyectos no viables. En algunos casos había gente con muy buena voluntad, pero por ejemplo con 22 años. Y no es que no pudieran ser buenos padres, sino que para este grupo de hermanos no podían postularse. Claro. Entonces, sí, este proceso. Lo que hicimos fue trabajar con la Dirección Nacional de Registros a nivel de la Nación, que es el DNRUA, para que ellos articularan con las distintas jurisdicciones. Y en la Ciudad de Buenos Aires quedaron 27 familias, 27 postulaciones. Hicimos un primer encuentro donde les explicamos de qué estábamos hablando, qué era la situación. Como detalle es que este primer encuentro ya no vinieron 27, vinieron 18. Ya hubo gente que lo pensó un poco más. Claro. Y está bien, y es deseable, y lo respetamos y hasta lo promovemos. Al segundo encuentro, donde seguimos trabajando acerca de quiénes son los chicos, su historia, ya vinieron 13 familias. Después lo que se hizo fue un proceso de explicar la documentación que tenían que traer. En este caso, 9 familias solamente trajeron la documentación. Y en función de esto se empezó a hacer una entrevista más en domicilio, socioambiental, psicológica, y en ese proceso ya hubo 6 familias que desistieron de continuar con el proceso, quedando solamente 3 postulaciones. De estas 3 postulaciones, obviamente las 3 eran idóneas, pero entendiendo y conociendo la historia de estos 5 hermanos, nosotros considerábamos que había una familia que tenía
las mejores características. Claro, el mejor perfil, digamos, ¿no? Para estos chicos. Claro, Claramente, correcto. digo, hay que como ensamblar la realidad de los chicos con las características de los postulantes. Así que en 4 meses hemos tenido esta respuesta. Porque hablamos de chicos que tienen, como decía yo, de 6, 7, 10, 11 y 14 años, ¿verdad? Efectivamente. Claro, esas edades. Efectivamente. Ahora, fíjese, usted me ha contado con lujo de detalles cómo se fue produciendo lo que podríamos llamar vulgarmente el cuello de botella, ¿no? En toda esta historia, y finalmente quedaron 3 familias de las 359 que se mostraron interesados en un primer momento, pero cómo ha ido efectivamente el proceso, inclusive por decisión de ustedes, pero también por decisión de las propias familias, van tomando conciencia de que a lo mejor efectivamente no están preparados para abordar una historia de estas características. Es dicho, está bien lo que usted dice, ¿no? El grado de sinceridad de esa gente que dice, bueno, no, me bajo de esta posibilidad porque no es lo mío. Mi compañera Silvina Quintanz le quiere hacer una consulta, señora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La consulta es, en un principio cuando se conoció esta noticia, ustedes habían hecho una convocatoria pública porque no había familias postuladas dentro del registro, es así, ¿no? Exactamente, solamente se pueden hacer convocatorias públicas de estas características cuando se agotan las instancias del registro local y de todos los registros del país. Claro, y entonces lo que a nosotros nos llamó la atención fue que a pesar de que no había familias inscriptas, cuando ustedes hicieron esta convocatoria aparecieron casi 400 familias postulándose para esta adopción. ¿Cambió la cantidad de gente anotada en el registro para adoptar chicos por ahí un poco más grandes o con alguna enfermedad o con grupos de hermanitos? ¿O sigue siendo la misma proporción? ¿Siguen faltando familias adoptantes para estos casos? Siguen faltando, lamentablemente siguen faltando, pero sí un detalle que es importante y para nosotros esto es lo más a destacar de este proceso, es que la familia que finalmente está vinculándose con este grupo de hermanos era una familia que estaba en el registro nuestro, pero no estaba para grupo de hermanos o no estaba para estas edades. Por eso nosotros a todas las personas que se han convocado y que se han anotado, les pedíamos, sobre todo a la gente del interior y de la provincia de Buenos Aires, que había muchas familias, que se acercaran a ampliar los parámetros de su búsqueda, porque la realidad en la Argentina es que hay grupos de hermanos, y a veces entendemos que es mucho más fácil poder conectar emocionalmente o con el desafío de criar 2, 3 o 4 hermanos cuando hay una historia concreta. Sabemos que no es lo mismo cuando uno pone en un papel, bueno, quiero, deseo o puedo ahijar un niño de 2 años solo, que cuando uno le habla desde los organismos de protección de derechos de un caso concreto como era este, que era una nena, un nene, contarles quiénes eran, hay como una vinculación distinta, y esto hay que seguir intentando promover esta conciencia en la sociedad para poder revertir esta situación de hermanos sin familia. Claro, Bueno. es interesante que quizás este caso particular, como dice usted, con nombre, con casos concretos, con chicos, con hermanitos, con edades, quizás concientice a mucha gente que estaba dispuesta a hacerlo, pero que no se había anotado en el registro de esa manera. Este sería el logro para todos los organismos de protección de derechos y fundamentalmente para los grupos de hermanos en la Argentina que esperan por una familia, sería como el objetivo máximo que tenemos todos. Claro. Una última consulta, señora, y le agradezco sinceramente estos minutos de su valioso tiempo. Usted dijo que este matrimonio inició el proceso de vinculación. ¿Eso tiene un tiempo de vinculación? Digamos que el juez, a partir de ahora, y ustedes mismos, seguirán realmente cómo transita el tiempo de vida de los 5 hermanitos con esta nueva familia y un poco un monitoreo mucho más en detalle. Obviamente, este es el proceso donde más monitoreo hay por parte del Consejo de los Derechos. Los chicos todavía siguen viviendo en los hogares y están en un proceso de vinculación, digamos, como suelo decir, como ejemplo burdo, es uno conoce a una persona y no se va a vivir al otro día. Hay un proceso de conocerse, que no dura mucho tiempo, pero sí de conocerse y adaptarse y con el Consejo acompañando. Claro. En breve tiempo empezarán a tener lo que se llama judicialmente la guarda preadoptiva. ¿Qué significa? Que los 5 hermanos van a ir a vivir con en este caso un matrimonio de mamá y papá, iniciarán un proceso de vivir juntos que será acompañado y monitoreado por el Consejo hasta que en un plazo de 6 a 1 año como máximo se hace el juicio de adopción. ¿Qué significa esto? El juez escucha a los chicos, el juez escucha los informes de los profesionales,
el juez escucha a los padres y si está todo bien, ojalá así sea, tienen finalmente la patria potestad y ahí el Estado se retira, porque el Estado no tiene que monitorear a las familias argentinas. Se retira cuando ya son padre y madre legalmente con toda la patria potestad. Señora, gracias por atenderme, ¿eh? No, gracias a ustedes por interesarse y difundir el tema. Que siga usted muy bien. Adiós. La señora Guadalupe Tagliaferri es presidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me pareció interesante tratar de amplificar esta historia, porque yo recuerdo que en aquel momento, cuando aparecieron esta historia en los medios públicos, precisamente por lo que le preguntaba a Silvina, porque en los registros no había matrimonios que se habían anotado con esta intención de adoptar hermanos, la noticia fue conmocionante. Y recuerdo que en el primer momento se decían que, bueno, se anotaron 200 familias, y uno decía, mirá vos, cuántas familias que están con la idea de adoptar. Pero fíjate vos cómo se fue decantando todo hasta que al final, el cuello de botella final fue de 3 familias, ¿no? ¿Te acordás que en ese momento también entrevistamos a una oyente nuestra que vive en Córdoba, que adoptó 6 hermanitos? Es verdad, es verdad. Hay gente dispuesta, lo que pasa es que a lo mejor no están bien informados o quizás todavía no tomaron la iniciativa de ir a ampliar la convocatoria al